Bien, pues en esta tarde vamos a seguir viendo. Habíamos estudiado la epístola a los Gálatas y para culminar ese estudio, pues habíamos visto de qué forma íbamos a aplicar esa epístola para hoy. Habíamos empezado a hablar de que esos falsos maestros a los cuales se hace mucha referencia en la epístola siguen con nosotros hoy, y que la advertencia del capítulo 1 la recordáis, ¿no? Cuando Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esa advertencia sigue muy vigente hoy en día, ¿no? Hoy están aquellos que predican una mezcla de legalismo y gracia. Están aquellos que, como vimos, también siguen predicando ese falso evangelio de la prosperidad, aquellos que imponen como doctrinas mandamientos de hombres, aquellos que atan, como dijo Cristo, pesadas cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las mueven. Estos falsos maestros, como Pablo los llama, ¿no?, en 2 Corintios 13, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, predican el evangelio de la razón humana, apelan a los recursos y a los deseos humanos y se disfrazan, como él mismo dice, como ministros de justicia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Habíamos visto cómo Pablo hace referencia en casi todas sus epístolas a ellos. Solamente habíamos visto un pasaje en Filipenses cuando Pablo dice, si recordáis: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal, hacen una aplicación, una mezcla de las bendiciones temporales que tenía Israel, porque sabemos que Israel tenía bendiciones temporales de esta tierra. A Israel se le prometió una tierra, se le prometió una herencia, se le prometió que sus vides darían frutos y andaban en los caminos de Dios, que sería bendita el fruto de su vientre, el fruto de su artesa, que Dios derramaría bendiciones temporales sobre esa nación, ¿no? Y ellos quieren acoplar a aquellos que somos bendecidos con toda bendición espiritual, que es muy superior a la bendición temporal. La bendición espiritual es una bendición eterna. Por eso Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cuales son temporales, sino las que no se ven, que son eternas, ¿no? Entonces nuestra mirada pues siempre tiene que estar puesta en lo eterno, ¿no? Y quizás también este tiempo difícil haya servido para levantar nuestras cabezas. Yo particularmente, la mía sí la ha levantado un poquito, porque si no, pues estamos muy absorbidos por lo temporal, por lo terrenal. Estamos con preocupaciones constantes terrenales y demás, y sin embargo, pues estas cosas que han pasado, que están pasando, están desmoronando un poco las cosas terrenales. La economía se está como vosotros veis, ¿no? Está cayendo la confianza de los hombres en los políticos, está cayendo la confianza porque no se aclaran, hay una confusión total y absoluta. Entonces, pues bueno, nuestra mirada debe de estar puesta en él, ¿no? Y bueno, Pablo, como he dicho, en casi todas sus epístolas hace referencia a estos falsos maestros, a estos obreros fraudulentos, y no podríamos hacer referencia a todas las citas que hace Pablo porque nos pasaríamos meses, ¿no? Pero sí quisiera hacer alguna referencia también
sobre todo las que le hace a Timoteo. Timoteo era su hijo amado, como él mismo lo menciona en las cartas que le dirige, y le hace advertencias, ¿no?, de esa apostasía y de esa falsa doctrina, de esa falsa enseñanza que ya está deambulando en aquellos tiempos. Y quisiera centrarme en varias advertencias que le hace a su amado hijo Timoteo. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 4, en 1 Timoteo 4, daros cuenta lo que aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, en relación con la advertencia acerca de estas falsas enseñanzas, de estas falsas doctrinas que ya estaban, como digo, circulando en aquel entonces. Dice el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás tiene su doctrina, Satanás tiene su ministro, y ellos pues se acercan y se asoman y se suben a los púlpitos llamados cristianos, y de ahí difunden y diseminan su enseñanza, ¿no? Y aquí vemos cómo tiene un sistema de doctrina que es atractivo al hombre, porque si no, pues si llegara y dijera, oye, que esto es diabólico, que esto es una enseñanza de demonios, que esto son doctrinas de demonios, pues los hombres, lógicamente, los que nos profesamos ser cristianos, la rechazaríamos enseguida. Pero necesitamos discernimiento, porque lo que ofrecen es tan atractivo, como estaban ofreciendo en Galacia, lo que ofrecen es tan atractivo a nuestro ego, a nuestras ambiciones carnales, a nuestra propia justicia. Es tan atractivo que muchos apostatarán de la fe, dice. Jesús lo dijo vendrían muchos, y a muchos en mi nombre, y a muchos engañarían. Y Jesús repite la palabra mucho en ese discurso de Mateo 24, y comienza con la palabra mucho. Muchos vendrán y se levantarán falsos cristos, y a muchos engañarán. Y el amor de muchos se enfriará. Entonces, si estudiamos ese discurso que Jesús hace como despedida a sus discípulos y a la nación de Israel, vemos que en los postreros tiempos se caracteriza sobre todo por el engaño. ¿Y el engaño qué es? Pues el engaño es que ofrecen algo atractivo, ofrecen algo que externamente parece tan religioso y tan bueno, pero que necesitamos el discernimiento para poder verlo, porque si no, no lo vamos a ver. Si no, va a estar ahí escondido y no lo vamos a ver, y viene a nosotros y lo vamos a estar escuchando todos los días, y nos va a estar bombardeando, como digo, desde púlpitos, desde televisión, desde redes sociales. Entonces tenemos que estar muy atentos, y si pecamos de algo, que sea de examinarlo todo y de revisarlo todo, porque en estos tiempos en que estamos, en estos tiempos que dice Pablo, habrá muchas doctrinas de demonios, y el demonio siempre es un imitador de Dios. Su deseo es ser semejante al Altísimo, y entonces él busca imitar lo que Dios hace a su manera, claro, y si no estamos atentos, pues muchas veces se nos puede colar y podemos ser víctimas de esos engaños, ¿no? Jesús, cuando habló con sus discípulos en el aposento alto, dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí, o sea, no ha podido colocar nada en mí, no se ha colado nada de él en mí, parafraseando. Pero ¿podemos decir nosotros eso? ¿Podemos decir él nada tiene en mí? ¿O ha conseguido meter alguna idea, alguna
alguna falsa enseñanza o alguna cosa que pueda estar dañando nuestra fe, nuestra sana doctrina. Pablo exhorta a Timoteo una y otra vez a que siga la sana doctrina, a que no abandone la sana doctrina, ¿no? Y que en este mismo capítulo, ¿no? En este mismo capítulo, fijaros como dice en el último versículo, simplemente voy a leer, habla de doctrina en todo el capítulo, pero en el último versículo, en el 16, fijaros lo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces una y otra vez le amonesta a Timoteo, a la doctrina, a que tenga cuidado, mucho cuidado Timoteo. Fijaros en el capítulo 6, lo que dice, después de enseñar la sana doctrina, en el versículo 3 está diciendo, en el 6.3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, aquí le da otra buena mochila, ¿no? Para que tenga cuidado, ¿no? Dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad y está envanecido, bueno, si por algo se caracterizan las falsas enseñanzas es por la casi completa ausencia que hay en esas enseñanzas de la doctrina de la piedad, que es la que Pablo enseña en 2 Timoteo, cuando dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, es la doctrina de la persona y de la obra de Cristo. Esa es la doctrina de la piedad. La doctrina de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que te pones a escuchar a estas personas y ves casi una completa ausencia de la persona y de la obra gloriosa redentora de Cristo por medio de su sacrificio expiatorio. ¿Entiendes? Entonces, estas personas siempre están con cositas del alma humana, de tienes que visualizar, tienes que confesar, tienes que hacer esto, tienes que decir lo otro, tienes que ir aquí, tienes que sembrar tu semillita, tienes que hacer esto, tienes para allá, para acá. Siempre están con historias de estas, con cosas nuevas, con cosas tal, pero la persona y la obra de Cristo, como dice aquí, no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice, está envanecido, nada sabe y delira, nada más que delira, son filosofía humana. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia y da una exhortación al final del versículo 5, dice, apártate de los tales. Toman la piedad como fuente de ganancia, se meten porque si por algo nos caracterizamos los cristianos es por la ingenuidad. Llega uno bien vestido con su traje muy elegante, bien peinadito, su gomina, sus buenas palabras, su buen marketing y enseguida nos quedamos todos embobados y con la boca abierta, ¿no? Y nos quedamos. Y dice que estas personas
que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Lo que quieren es beneficiarse de los cristianos, beneficiarse y sacarles pues todo lo que puedan, ¿no? El cristiano no está obligado a seguir a estas personas. Dice, es más, nos dice Pablo aquí que nos apartemos de los tales, ¿no? Si vemos que hay personas de estas cerca nuestra, personas que no, no predican a Cristo, no predican la palabra de Cristo, no nos hablan del Evangelio, no nos hablan de la salvación por gracia, no nos hablan muy constantemente de la epístola a los romanos, que es la epístola genuina del Evangelio, donde tenemos la obra gloriosa de Cristo, la gran obra, la magna obra de la salvación, sino que siempre están con historia y con inventos y con todas estas cosas que nos dice aquí, ¿no? Que son disputas, que son todas palabras que no provienen de. O sea, yo quiero que me prediquen a Cristo. No quiero otra cosa. Yo cuando me hablan, que me hablen de Cristo. Pablo dijo a los corintios que iban por un camino de la sabiduría humana, dice, no fui con excelencia de sabiduría ni de palabras, fui con la predicación de Jesucristo, prediqué a Cristo crucificado. Esta fue mi enseñanza, ¿no? Y esto es lo que tenemos que oír todos los días. Tenemos que oír el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gracia que nos dice que Cristo es suficiente para salvar, para guardar, para perfeccionar, para santificar al cristiano. Dice, porque lo dice claramente en ese primer capítulo de Corintios, cuando dice que escogió Dios a lo débil del mundo, a lo menospreciado para avergonzar, dice, y por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, redención y no sé qué otra cosa dice, no me acuerdo, sabiduría, justificación, santificación y redención, o sea, todo, eso es todo el todo de la vida cristiana, sabiduría, justificación, santificación y redención, eso está en Cristo. Entonces, si alguien quiere que andemos en ese cuádruple camino, pues tiene que predicarnos a Cristo, porque es Cristo el que nos ha sido hecho todo eso para nosotros. Entonces, que no me vengan con historias y que no me vengan con cosas que sí, que voy a ser muy rico. No voy a ser muy rico, ya soy rico, porque soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. No es que vaya a conseguir cosas, es que ya lo tengo todo en Jesucristo, es que estoy sentado con Él en los lugares celestiales. ¿Puede haber más gloria que esa? ¿Puede haber más gloria que esa? Que las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Puede haber, que no me vengan con cuentos de que voy a tener, de que no voy a tener, de que esto, de que lo otro. Lo tengo ya todo en Jesucristo. Y llegará un día cuando también tendré bendiciones temporales, cuando también tendré cosas en esta tierra, porque viene un reino glorioso, en el cual no solamente tendré las bendiciones espirituales que ya tengo, sino que también reinaré con Cristo. Dice, reinaremos con Él. Dice la alabanza que hacen aquellos ancianos que representan a la iglesia cuando están en el cielo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, que lo que nos espera es mucho más que las migajas que nos ofrecen todos estos falsos apóstoles que vienen diciendo que si confesamos que podemos tener esto, que podemos tener aquello, que podemos conseguir un coche, que podemos conseguir no sé qué, que podemos conseguir no sé cuánto, que podemos esto. Eso son migajas. Migajas para lo que tenemos en Jesucristo. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Este es tiempo de rechazamiento. Claro. Ahora participamos con Cristo en su sufrimiento y en su rechazamiento, claro. Porque si David
se hubiera anticipado a su tiempo, pues no hubiera habido bendición para él. David tuvo que meterse en una cueva y vivir de la compasión de los demás, de la compasión de Abigail, de la compasión del rey de Moab, que se quedó con sus padres y los tuvo hasta que se cumplió la promesa en él, de la compasión de aquellos que venían y le traían cosas. Tuvo que estar escondido, porque si David hubiera sido como estos meteprisas que tenemos hoy, que dicen que ya lo tenemos, que ya lo confieses, que ya, y que no aceptaré un no por respuesta, disparates como esos que se oyen de esta gente que está engañando, pues si David hubiera sido de esos, pues no hubiera tenido la bendición que tuvo. David tuvo que pasar un tiempo escondido en la cueva. ¿Quién se juntó con él? Pues todos los amargados, todos los endeudados, todos los que estaban en aflicción, pues todos se juntaron con él y todos estaban allí perseguidos, casi al filo de la muerte. Como dice Pablo, dice, somos contados como ovejas de matadero. En este tiempo, el tiempo este es ser contados como ovejas de matadero. Es persecución, nos dice la palabra de Dios. Es aflicción y es lo que nos dice la palabra de Dios. Llegará un tiempo que reinaremos. Llegó el tiempo de David y reinó. Reinó cuando Dios lo estipuló. Nosotros, cuando llegue el tiempo, pues reinaremos. Claro que vamos a reinar. Y nos esperan coronas, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero no se ha manifestado todavía el reinado. Ahora mismo estamos escondidos en la cueva con el David verdadero, con Cristo. Estamos escondidos con Cristo en Dios y allí permanecemos escondidos. El Saúl pues nos persigue. El Saúl es un tipo, podemos decir, de Satanás y de todas sus huestes que nos persiguen, que nos agobian, que nos acechan y siempre están ahí, están tan cerca de nosotros como estuvo Saúl de David en aquella cueva. Que dice que David pudo hasta cortarle un trozo de su manto, ¿no? De lo cerca que estaba, sentía su aliento, y muchas veces el diablo se pone al lado nuestro y nos echa su aliento, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, y está ahí echándonos el aliento y está diciendo, si pudiera te iba a enterar tú de lo que soy capaz de hacer contigo, ¿no? Si Dios lo dejara, nos mataría en un momento, porque Dios no lo dejó matar a Job y no lo pudo tocar, pero si Dios lo hubiera dejado, lo hubiera matado. Se lo dijo, dice, no toca su cuerpo, pero no lo mate. Entonces, que no nos vendan la moto de que lo que tenemos aquí es esto y lo otro. Lo que tenemos aquí ahora es lucha y aflicción, y tenemos que luchar por la doctrina, tenemos que derribar fortalezas, como dice Pablo en 2 Corintios, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una lucha con la palabra de someter esa falsa enseñanza, esas falsas ideologías, esas filosofías que están entrando y que están prácticamente dominando la cristiandad de una forma muy sutil. Se han introducido, y aquí Pablo le dice a Timoteo que esté muy atento, ¿no? a todo esto. Si pasamos a 2 de Timoteo, vemos que tenemos también una línea de enseñanza muy similar. En 2 de Timoteo 3, por ejemplo, dice en el versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora fijaros lo que dice en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero otra vez nos vuelve a decir, pero negarán la eficacia de ella. Otra vez, tiempos peligrosos, nos vuelve a decir Pablo, ¿no? Fijaros que
que estos hombres son amadores de sí mismos, amadores de los dos pecados con los que empieza y termina son amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. O sea, miran por sí mismos y miran por los deleites. Le gusta la buena vida, le gusta viajar, le gusta que le paguen sus viajes, le gusta que le paguen sus móviles, le gusta que le paguen sus coches, le gusta que le paguen sus casas, le gusta que les pague sus ropas porque le gusta vestir bien, le gustan los deleites. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Amadores de los deleites, le gusta vivir deleitosamente, ¿no? No es que se conformen con cualquier cosa, sino que le gustan las buenas marcas, las cosas deleitosas, ¿no? Lo que para la carne es deleitoso, que para Dios no lo es, pero el hombre tiene una escala de valores diferente a la de Dios, ¿no? Y luego el versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, quiere decir que tendrán apariencia, o sea, la maldad no se verá en estas personas ni en su enseñanza, no se verá claramente, está ahí. Ellos dirán que están predicando un conocimiento más amplio de la verdad, que Dios le ha revelado, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado. Entonces, claro, cuando dicen esto, pues la gente nos quedamos así un poco embobados, ¿no? Diciendo, anda, Dios le ha dicho, Dios me ha dicho. Si cuando alguien diga Dios me ha dicho, que diga algo que esté aquí. Cuando alguien me diga Dios me ha dicho, que me diga algo que esté aquí, porque si no, no me lo creo. Si me dice otra cosa que no esté aquí, no me lo creo. O sea, cuando alguien venga y nos diga, así dice el Señor, que diga algo que esté aquí. Y si no, no me lo creo. Porque esta es la palabra profética más segura. Entonces, lo demás no me da ninguna seguridad. No sé si Dios te lo ha dicho, si Dios no te lo ha dicho, si lo has sacado de tu carne, si ha sido el diablo, si ha sido tu ambición, si ha sido tu amor a ti mismo, si ha sido tu amor a los deleites. No lo sé, pero si me dices, Dios me ha dicho, dime algo que esté aquí. Y si no, no me lo digas, porque hoy está de moda eso. Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado. Dime algo que esté aquí, ¿no? Esto dice que tienen apariencia de piedad. Cuando una persona viene y dice, Dios me ha dicho, hay apariencia, ¿no? Ya te quedas así, pero no, cuidado. Tienen apariencia de piedad, pero no predican el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Te van a venir con algo que es una revelación más profunda de la verdad. Te van a venir con algo que es otro Evangelio. En pocas palabras, es otro Evangelio. Es ni más ni menos que eso, otro evangelio, un entendimiento más profundo. No. Si Jesús le dijo al Padre, Padre, te doy gracias, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y entendido y se las has revelado a los niños. O sea que las verdades de la palabra de Dios, Dios nos las da en lenguaje de niños, para que las entiendan los niños. Que cuando me vengan con esa historia y con esos 8 puntos que vienen algunos, me complican tanto la mente y la cabeza. Aquí están los 8 puntos y los 6 puntos y me complican mucho y me quedo así bloqueado, ¿no? Si las verdades de la palabra de Dios están en lenguaje de niños, para que los niños las entiendan. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Y un niño, para que entienda algo, tiene que ser sencillo. La sencillez de la palabra de Dios. La sencillez de la palabra de Dios. Es tan sencilla y es tan asequible a un corazón humilde que se hace como un niño, que no me tienen que venir estos con los 14 puntos o con la escalera de no sé qué para llegar a no sé cuánto, o con esto y con lo otro, que no me compliquen la cosa, que me la expongan claramente, tal y como está en la palabra de Dios. Pero no olvidemos, como dice Pablo, que se disfrazan como ministros de justicia, se disfrazan. Dice
tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué es lo que niegan? ¿Qué es lo que niegan? Hemos dicho lo que es la piedad. La piedad es Dios manifestado en carne y dando su vida por nuestra redención. Esa es la doctrina de la piedad, ¿no? Entonces, ¿qué omiten esta gente de su mensaje? Pues omite la salvación por gracia por medio del sacrificio de Cristo. No lo predican. Y no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro evangelio. Es un falso evangelio. Quiere decir, no hay otro evangelio verdadero. Solamente hay uno. Y ese evangelio. Entonces lo que omiten será la salvación por gracia. Ellos van a la razón humana y a los recursos humanos, a todo lo que puede ser analizado de una forma metódica por la razón y puede ser entendido y puede ser también deseado por el razonamiento humano, porque eso es su doctrina. Es una doctrina de, como dicen, ministros de justicia. Pero ¿de qué justicia habla? De la justicia propia, no del don de la justicia. Hablan de la justicia propia, de conseguir la aceptación por Dios por medio de lo que nosotros hagamos, y por nada de lo que nosotros hagamos nos puede hacer afectos ante Dios. Solo podemos ser afectos en el amado. Entonces, esta es una doctrina satánica muy sutil. Satanás era un querubín y Satanás defendía el trono de Dios y su justicia cuando cumplía su deber. Entonces ahora Satanás, que era el mayor promotor de la justicia de Dios, es el que menos comprende el concepto de justicia imputada. Justicia, es decir, la salvación por medio de la justicia de otro, que no está en nosotros, que está en otro, que está en Cristo. Está en Cristo. Por eso dice Romanos 5, por el pecado de un hombre vino la condenación, pero por la justicia de uno vino la justificación. Por su justicia. O sea, él se opone enérgicamente a que los hombres sean justificados por la redención, por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Y voy a cerrar con esto. El rey Balac era el rey de Moab. Cuando el rey Balac vio venir a los israelitas, llamó a Balaam, que era un asalariado, un falso profeta. Un falso profeta que buscaba hacer negocio con su don, ¿no? Y sacar beneficio, como hacen estos falsos maestros hoy, siguen el camino de Balaam también. Dice que llamó a Balaam. Balaam tenía fama en aquel entonces, era un hombre. De hecho, Balaam le dice, yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Entonces era un hombre que, aún con sus perversiones, pero tenía una cierta reputación de que lo que él decía, pues se cumplía, ¿no? Entonces lo llamó y le dijo, ven a mí, maldíceme a este pueblo, ¿no? Él llegó allí y vio aquel pueblo. Dios primero no quería que fuera, pero como él quería llevarse el beneficio, las riquezas que le habían traído los príncipes de Moab, pues dice, quedaros aquí otra vez que voy a volver a preguntarle a Dios, a ver si me deja ir, ¿no? Y entonces dice que Dios se enojó con él, porque Dios no quería que fuera a maldecir a ese pueblo, ¿no? Y fue cuando la burra se le opuso para que no siguiera y Dios le abrió la boca para que hablara, ¿no? Pero bueno, cuando llega y tiene al pueblo de Dios delante, él profetiza. La primera profecía que dice, ahí Dios toma el control. Dios en su soberanía toma el control. Dios no lo dejó que maldijera al pueblo porque no lo permitió, ¿no? Dice, y por eso dice en la primera profecía. Escucho, papá. Escucho, papá. Entonces cogió, asómate al balcón. Entonces cogió y dijo, no puedo maldecir a quien Dios no maldice, ¿no? No puedo maldecir a quien Dios no maldice. Dios ha bendecido a este pueblo
hay júbilo de rey en él y será un pueblo glorioso, tiene fuerzas como de búfalo, no puedo maldecirlo, ¿no? Entonces dice que luego lo llevó a otro lugar. Dice, hombre, ya que no me lo maldices, tampoco lo bendigas. No me lo bendigas. Y entonces lo llevó a otro lugar. Y entonces dijo estas palabras. Vamos a leerlas porque son gloriosas. Son palabras gloriosas. Son palabras que salieron de un... Dios tomó el control, porque Dios tiene el control, aún a pesar de este hombre inicuo. Y a pesar de este hombre inicuo, Dios tomó control aquí para testimonio, para que quede aquí escrito por los siglos, de lo que Dios... Esto es como Dios ve a su pueblo, porque si hubiera sido Balaam, Dios tomó el control. Dios puede hacer esto. Dios profetizó por medio de Caifás, una vez. Por medio del sumo sacerdote, profetizó. O sea que Dios, en el Antiguo Testamento, en la época de la ley, Dios podía tomar el control de una persona, y Caifás profetizó cuando dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice que esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solo por la nación, sino para congregar. O sea, fue una profecía divina. Entonces esto es una profecía divina, aunque Dios usó a un perverso, como usó a Caifás. Esto en el Nuevo Testamento no ocurre, que haya un profeta impío. Esto es en el control soberano de Dios, en el control de estas personas. Dios lo hizo. En el Nuevo Testamento no ocurre nunca. Los falsos maestros dan falsas enseñanzas. Aquí, en este caso, es un falso profeta que da una enseñanza verdadera, igual que hizo Caifás. Pero eso, desde la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ya no se vuelve a repetir, ¿eh? Entonces, esto quiere decir que no lo usa alguno para decir: hombre, es que estos falsos maestros también dicen verdades. No, mentiras, dicen medias verdades mezcladas. Pero esto es una verdad completa, lo que dice aquí Balaam. Es una verdad gloriosa. Y dice a partir del versículo 19, estamos en número 23, ¿no? Número 23, a partir del versículo 19, dice: Dios... No, después de la primera profecía que dice que no va a maldecir a quien Dios no maldice y todo esto, y ahora lo lleva a otro lugar para que, a ver si lo maldice, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Anda, fijaros lo que dice en el 25, en el versículo 1. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Anda, ¿qué pasa aquí? El pueblo no andaba bien. Pero ¿qué pasa? Que en vista de la serpiente levantada, que había sido levantada un par de capítulos antes en el asta, y en vista del agua que fluyó de la roca, Dios cubrió a ese pueblo. Dios cubrió a ese pueblo con su bendición y con su redención. El pueblo no andaba bien, el pueblo murmuraba, el pueblo se quejaba, el pueblo fornicaba, el pueblo hacía esto, el pueblo hacía lo otro. Pero dice Dios: no ha visto nada. Dios no ha notado perversidad. No hay iniquidad en este pueblo. ¿Dónde está la iniquidad? No está. Fue levantada la serpiente, que es un tipo de Cristo. Miraron a la serpiente y vivieron. Y luego brotó también el agua a continuación de la roca, que es el Espíritu Santo dado al creyente. Entonces, claro, Balac, ¿qué pasa? Balac se enojaba. Balac es un tipo de Satanás. Balac es un tipo de Satanás, por eso se enojaba. Versículo 25 del capítulo 23. Entonces Balaam dijo a Balac: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas.
No lo maldices, pero no me lo bendigas. Pero es que Dios había decretado bendición. Dios ha decretado bendición sobre el creyente. Porque el creyente está cubierto con la sangre de Cristo. Entonces cuando viene Balac, es un tipo de Satanás y se enfada porque Dios nos ha cubierto y Dios no nos da iniquidad. Y realmente hay iniquidad en nosotros y realmente cometemos pecados, pero Dios no los ve. Dios trata, eso sí, Dios trata con disciplina con nuestras vidas cuando hay pecado en nuestras vidas. No es que Dios corrige, cuidado, no, que Dios me está predicando que podemos pecar, no. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera hemos muerto al pecado, ya no tenemos, el patrón de nuestra vida ya no es el pecado, pero sí es cierto que pecamos. Entonces Dios cuando testifica a favor nuestro, cuando testifica al enemigo, siempre lo hace a favor nuestro. Siempre dice, ¿no ha notado? Esto enoja a Satanás, porque él, que ha sido el principal promotor de defender la justicia propia, es el que menos entiende el concepto de justicia imputada. La justicia imputada es la que Dios nos ha imputado por el sacrificio de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la perfecta justicia de Dios nos cubre, y esto enoja mucho a Satanás. Satanás nunca va a predicar desde un púlpito por medio de sus ministros ni la justicia imputada, ni la perfecta posición del creyente en Cristo, ni de la seguridad eterna que tenemos en Jesucristo. Todo lo contrario. Si predica algo de esto, es todo lo contrario. No predicará la justicia. Sus ministros son ministros de justicia, pero de justicia propia, de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, dónde tenemos que ir, las semillitas que tenemos que sembrar, esto, lo otro. Esos son sus ministros que están diciéndonos que por medio de nuestra justicia, por medio de lo que nosotros hagamos, consigamos la bendición de Dios. La bendición de Dios es que ya lo tenemos todo, que Dios nos ha cubierto con Jesucristo, con su sangre. Dios nos ha vestido de la perfecta justicia, como vistió a Adán y Eva con aquellas pieles de animales, y ya no nota iniquidad en nosotros, no ve iniquidad en nosotros, no, es justicia perdurable, es justicia, como dice Daniel 9, que un día vendrá sobre Israel la justicia perdurable, ¿no? Cuando pasen las 70 semanas proféticas, vendrá también, pero esa la tenemos nosotros ya. Los creyentes en esta edad ya la tenemos, no tenemos que esperar al tiempo final, cuando Israel sí recibirá esa justicia perdurable. Nosotros la tenemos ya, tenemos justicia perdurable, tenemos justicia eterna, y esa justicia eterna hace que cuando viene el enemigo a acusarnos, como quería venir Balac, Dios dice, si es que no he notado iniquidad en ellos, ni en Antonio, ni en Enrique, ni en Fina, ni en Geles, ni en Amelia, ni en Bienve. No he notado iniquidad, no veo iniquidad, no hay nada. Luego sí, cuando Dios trata con nosotros personalmente, un trato familiar, nos corrige y nos lleva a la santidad, por supuesto. Pero cuando viene el enemigo, entonces el enojo que manifestó Balac es un tipo del enojo de Satanás. De Satanás, porque es el que operaba en él. Entonces la justicia que predica no es la justicia imputada, no es la salvación por medio de la obra de Cristo, no es la redención por la obra de otro, no es la gracia que se nos otorga sin merecerlo, no, es todo lo contrario, es tienes que conseguir. ¿Cuál fue el pecado que condenó a Caín? Pues fue eso, presentarse delante de Dios por medio de sus propias obras, por medio de su propia justicia. Dios había dado instrucciones, evidentemente, y lo había manifestado cuando Adán y Eva pecaron, de que para el pecado había que derramar sangre. Entonces lo enseñó, porque Dios derramó sangre y lo vistió con sus túnicas, con su perfecta justicia. Entonces el pecado que condenó a Caín fue ese, querer presentarse a Dios por su propia justicia. La ofrenda que hizo Abel es una ofrenda sangrienta, es una ofrenda. Abel era con pecado, como cualquier ser humano, pero sin embargo él
la ofrenda de Abel era un tipo del Cordero, que es Cristo. Entonces él se presentó con la sangre. Entonces esto enoja a Satanás. Lo que estaba ocurriendo en los Gálatas, en las iglesias de Galacia, era esto. Eran personas que estaban minimizando la obra de Cristo y ensalzando la obra humana. Hay que circuncidarse, hay que guardar esto, guardar sábado, guardar estos días, guardar esto, no comer de esto, hay que incluso a ir a la fiesta a Jerusalén y todas estas cosas. Esto es aplicándolo es lo que estaba ocurriendo en Galacia. Estaban entrando, por eso Pablo se enoja tanto y dice: Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos fue presentado Cristo como crucificado, y con él todas las cosas, la dádiva del Espíritu, la bendición plena, el gozo eterno. Pero ¿cómo es que os volvéis a esos pobres rudimentos? ¿Cómo os volvéis a vuestra propia justicia para presentaros delante de Dios? Y de ahí ese enojo, ¿no? Y nos quedamos aquí y otro día seguiremos, ¿vale? Dios los bendiga.